Voy a enseñarte paso a paso cómo hacer una pintura de paisaje al óleo sobre lienzo que comunique un sentimiento de esperanza. Para ello escogí tres colores emocionales más blanco titanio, que son amarillo cálido, verde hoja y un azul prusia aclarado. Antes de empezar, le doy una capa de aceite de linaza al lienzo ya preparado, limpiando posteriormente el exceso con un trapo. Lo primero que hacemos entonces es tomar nuestro pincel suave y cargarlo con el óleo amarillo cálido. Lo ponemos sobre el lienzo y vamos esparciendo la pintura hacia la periferia. La vamos llevando poco a poco hacia afuera y así el color se va a ir aclarando gracias al aceite de linaza que pusimos como capa en el lienzo. La idea es que se vaya creando este amarillo clarito en la medida que se va alejando hacia afuera. Ahora lavamos nuestro pincel y vamos con nuestro azul prusia claro. Mira que lo que estoy haciendo es cargarlo con la flor del pincel y lo llevamos entonces a la esquina del lienzo. Lo vamos aclarando en la medida que vamos llevándolo hacia el centro, hacia el amarillo. Y aquí estoy usando entonces la flor del pincel y el tallo. Lo vamos esparciendo, lo vamos expandiendo arriba. Y la idea es ir aclarándolo hacia el centro, hacia el amarillo, de tal forma que tal vez se encuentren pero ya muy claritos. Este color verdoso en ocasiones puede verse en los amaneceres, sobre todo al inicio del amanecer, creándose un verde muy clarito debido a las capas de color que se crean entre los primeros colores azules del cielo y los primeros rayos de la luz del sol. Y así poco a poco vamos creando esas transiciones de color, esos degradados. Mira que se van creando unos colores muy claritos entre el amarillo y el azul, unos verdes muy suaves. Ahora tomamos un poco más de amarillo con la flor del pincel y lo ponemos para intensificar aún más ese color del sol. Lo vamos abriendo, vamos expandiéndolo hacia afuera, que se va aclarando gracias al aceite y se va encontrando con el azul para crear esos suaves matices verdosos de este amanecer. Este encuentro entre el color de la luz y el color de la oscuridad es un encuentro que genera esa sensación de esperanza, de la llegada de la luz sobre la oscuridad. Ahora tomo de nuevo este azul prusia claro y vamos a intensificar un poco acá en el cielo, en la lejanía, para ir llevándolo hacia el amarillo. Ahí aparece un verde más aguamarina, aparecen nuevos verdes, pero todos muy suaves. Intensifiquemos un poco más. Ahora va a ser una mezcla entre el amarillo y el azul aquí en la paleta. Muy poco amarillo para que se cree ese verde aguamarina o ese verde esmeralda claro. Y lo cargo solamente con la flor del pincel. Lo pongo la paleta a un lado y voy a limpiar un poco el color en el trapo, ya que quiero que tenga muy poquita pintura. Lo ponemos entonces allí en el cielo para que aparezca ese verde aguamarina. Un poco más. Y mira que es con la flor del pincel, un poco con el tallo, que realizo esta combinación, este degradado. Si no has visto el video de los degradados, te lo recomiendo para que conozcas las partes del pincel, ya que este es el lenguaje que estoy hablando en este video. Transformo un poco este azul con un poco más de verde aguamarina. Se convierte en un azul con un sutil matiz verde. Lo voy llevando hacia la claridad, hacia el centro, poco a poco. Y con el pincel limpio, entonces, ahora suavizo con la flor del pincel.
Lo voy llevando, voy mezclando muy suave, únicamente con la flor del pincel. Eso es muy importante. Por eso te recomiendo que veas el video en donde explico las partes del pincel. Voy a dejarte el enlace en la descripción de este video. Terminamos de suavizar, de generar esos suaves matices de transformación del color. Y ahora vamos con un poco de blanco titanio y lo que hago es cargarlo en una esquina del pincel. Y vamos entonces pintando algunas nubes. Todo debe ser muy suave. Y en ocasiones arrastro un poco la pintura al óleo, que ya sabemos que está húmeda, para que se vea el blanco del lienzo. Así también podemos ir pintando algunas nubes. Ahí voy graduando, voy cambiando la presión del pincel para trabajar con la flor o con el tallo o a veces con la raíz. Un poco más de blanco, un poco más de luz. En ocasiones con pintura y en ocasiones con el color del lienzo. Mira que cargo el pincel en la esquina, sobre todo en la esquina. Y lo que hago sobre todo es apoyar esa esquina en el lienzo. Recordemos que las nubes no tienen forma. Tú puedes ir jugando de un lado para otro, subiendo, bajando. Porque lo importante en las nubes no es la forma, sino su prisma. La forma en que la luz se filtra en la nube. Mira que dejo un espacio de sombra en la parte de arriba, abajo va la luz. En la parte de arriba de la nube dejo sombra. Ahora cojo blanco y vamos a pintar el sol. En este caso un círculo blanco, de un blanco titanio, que es un blanco muy claro, tal vez el blanco más claro que hay. Que quede bien redondito. Y mira cómo ya vemos un cielo que se ve luminoso. Estas nubes le dan esa sensación de esperanza, como si acompañaran este prisma. Ahora con el pincel abanico lo que hago es pintar también con él, con la flor del pincel. El abanico tiene esa gran virtud de que por su forma él permite generar distintos tipos de pinceladas cuando lo giramos, cuando lo movemos. Ahora quiero hacer un azul claro. Con ese mismo azul Prusia claro vamos a agregarle un poco más de blanco. Y vamos creando un azul clarito. Lo comparo con los colores que tengo en el lienzo para ver si funciona. Pero allí me di cuenta que lo quiero más claro. Está muy fuerte. La intención que tengo es pintar unas montañas lejanas, por lo que deben ser de un azul muy clarito, pero muy claro. Ahí comparo de nuevo, pero me di cuenta que lo quiero aún más claro, así que pongo ese azul a un lado. Y vamos a hacer un azul más clarito. Y por allí ya viene siendo más o menos el tono que quiero. Cargo el pincel. Y allá en el fondo quiero poner unas montañas
como una cordillera de montañas que está allá al lado del sol, como si estuviera saliendo de ellas. Ya que están bien al fondo, bien en la lejanía, ellas se ven de ese azul claro. Limpio un poco con un trapo este amarillo, ya que quiero que el azul me quede más bien puro, no se combine. De nuevo vamos creando como unas leves inclinaciones hacia arriba, hacia abajo, ya que son unas montañas, una cordillera que se ve a lo lejos. Y cuando es así, pues se ven muchísimas montañas. Aquí lo que hice fue poner la línea de las montañas más bien alto, dejando un espacio bastante amplio en la parte de abajo para que se vea muy bien la tierra. Esto lo hago es para que podamos ver cómo la luz incide sobre el planeta Tierra, cómo la luz del sol, que en este caso es el amanecer o representa el amanecer, incide y transforma sobre las montañas, sobre el mundo en el que vivimos, generando esa sensación de esperanza. Yo voy llevando este azul hacia abajo. Quiero crear una capa de este azul como para generar un ambiente azuloso en todas las montañas que quiero pintar. Entonces lo voy extendiendo hacia abajo para que me sirva como una especie de fondo. Mira cómo este color claro, este azul clarito, tal vez con un leve matiz verde, genera esa sensación como de tranquilidad. Y es un sentimiento que se asemeja mucho a la esperanza. La esperanza genera como esa sensación de bienestar, de confianza de que algo va a ocurrir, algo bueno va a ocurrir. Y ese azul favorece ese sentimiento. Muy suave, suavizando las pinceladas para que no queden trazos bruscos, sino que quede muy terso. Mira cómo allí ya se va sintiendo un ambiente esperanzador, un espacio de tranquilidad y de fe, como de espera de que la luz va llegando. Ahora quiero oscurecer un poco el azul que hice. Ponemos un poco de azul Prusia. Mezclamos bien. Y entonces quiero pintar otras montañas. Unas montañas que estén más cerca a nosotros. Y por lo tanto ellas se van a ver un poco más oscuras, en este caso más intensas. Mira cómo al poner unas montañas un poco más oscuras, con este azul un poco más oscuro, da la sensación de estar un poco más cerca. Esta es la perspectiva aérea. Estas montañas deben verse un poco más grandes que las que están atrás. Por eso mismo. Y lo que hago es degradarlo hacia abajo. La parte de arriba de la montaña y de este azul intenso y hacia abajo más claro. Mira cómo se genera la sensación como si la luz se filtrara entre las montañas.
otra por acá, un poco más cerca que el anterior, dejando esa claridad hacia abajo, como si fuera tal vez un poco de niebla, la niebla de la mañana. Nota que son tonalidades muy parecidas entre ellas. Sin embargo, a pesar de que la diferencia es muy sutil entre esos tonos, se logra sentir esa diferencia. Ahora voy con un poco de blanco y vamos a poner unos brillos, unas luces que iluminan la montaña. Y aquí representamos cómo la luz del sol genera las primeras iluminaciones sobre las montañas. Esos primeros rayos de la mañana que van iluminando poco a poco, muy suave, cada una de las montañas a lo lejos, con un pincel delgadito, con su punta, con su flor. Vamos poniendo en ocasiones esos blancos puros. El blanco y el azul son colores que se relacionan muy de cerca, son muy familiares. Por eso al ponerlo aquí, pues se va a ver muy bien. Se ve natural. Mira cómo pongo pinceladas con tonalidades bien claritas, pero en ocasiones también de grado, y hago otras tonalidades que no son tan claras, que son más azulosas. Esa es la pintura, es una transición de colores. Eso es lo que hace que la pintura sea rica. Y yo voy poniendo estas luces teniendo en cuenta la ubicación del sol, teniendo en cuenta que hacia el lado donde se encuentra el sol, pues vamos a poner esas iluminaciones. Puedo poner pinceladas bien puras, de blanco muy puro, muy intenso. Son pequeños tonos, son detalles pequeños que generan grandiosidad. Quiero que veas cómo cargo el pincel. Mira que sobre todo lo que hago es cargar la punta. En la punta tengo bastante cantidad de blanco. Y lo pongo allá. Por acá otra luz. Si estás pintando conmigo, te invito a que vayas pausando el video, vayas pintando, lo puedes retroceder, puedes escuchar. Este video lo hago precisamente para que puedas hacerlo. Mira cómo al poner estos blancos, las montañas se van viendo aún mejor. Se van resaltando aún más. Y la zona que queda sin blanco sería la zona de sombra. No hay necesidad de poner un color sombra allí, sino que ese azul que queda allí pasa a convertirse en su sombra. En ocasiones la pintura se parte. No son líneas duras, no son trazos como de un lápiz, un lapicero, sino que la pintura en ocasiones se parte, se interrumpe, se hace más bien orgánica, así como es la naturaleza.
dedos también podemos degradar. Una luz fuerte sobre el borde de la montaña, pero hacia abajo voy generando ese degradado. Es importante que generes degradados. Mucho cuidado con las líneas duras. En un principio puedes ponerlas, pero después debes degradarlas. Blanco puro al fondo para darle ese realismo. Mira cómo se va creando ese brillo, esa trama de montañas, ese prisma que se va creando en este ambiente. Un ambiente de luz, una textura luminosa, como cuando llega en el amanecer. Ahora vamos a oscurecer un poco más el azul, ya que quiero poner otras montañas. Continuar con esta estructura de montañas, con esta trama, que funciona como un filtro de luz. Un poco más de verde, un poco más de azul. Y lo oscurecemos muy poco, muy suave, muy sutil. Cargamos el pincel por ambos lados. Y ahora unas montañas más cercanas. Mira que hasta ahora solo hemos usado amarillo y azul prácticamente, porque el verde es una combinación entre ellos. Y mira cómo vamos creando toda esta atmósfera, todo este ambiente. Podríamos usar otros colores, unos tierras, unos grises, para generar mayor riqueza, pero no es necesario. No es estrictamente necesario. Aquí lo que estamos trabajando es la expresión, la comunicación del color. Esas montañas que están más cerca obviamente deben verse más grandes a causa de la perspectiva. Y mira cómo se sienten más cerca. Lo que hago aquí es suavizar. Y voy degradando hacia abajo. Se crea como ese ambiente de neblina, como de bruma blanca. De esa bruma fría que encontramos en las montañas. Vamos cuadrando detalles, cuadrando tonalidades.
Ahora oscurezco un poco más, quiero poner otras montañas aún más cercanas. Un poco más de ambos colores, azul y verde, que no sea uno solo, porque las montañas entre más cerca ellas van perdiendo el azul de la lejanía. Según la perspectiva aérea, las montañas entre más se acercan, más verdes se ven. Y aquí lo que hago es limpiar el pincel para untarlo de otro color. No siempre es necesario lavar el pincel, muchas veces solo basta con limpiarlo en un trapo y ya con eso puedes cambiar de color. Mira cómo un tono más arriba de color ya genera esa sensación de cercanía y de profundidad. Lo claro hacia abajo. Tal vez una montaña pequeñita por acá. Y tal vez la acompaña otra, o se hace más larga. Mira que aquí estoy usando el tallo del pincel. Recuerda que cuando usamos el tallo, la pintura sale del pincel, la pintura guardada sale más fácil del pincel. Ahora oscurezco un poco más para hacer otras montañas. Y es que quiero generar esa sensación de profundidad, de gran profundidad, porque ese efecto de la luz que se genera, esa transición de color en la estructura de las montañas, es la que me ayuda para generar esa sensación de que la luz llega, de que la luz va trascendiendo la oscuridad y se acerca a nosotros como la esperanza. Ahora estas montañas son más grandes, mucho más grandes porque están mucho más cerca. Tal vez otra montaña un poco más cerca que la anterior. Aclaro hacia abajo, no es necesario usar blanco para aclarar, sino que utilizamos el blanco del lienzo para que esto suceda. Voy distribuyendo el color, ese verde que va a alimentar las montañas que pongamos por allí. Cargo de nuevo el pincel y ahora lo oscurezco un poco más. Tal vez unas montañitas por allí pequeñas, un poco azulosas. Otra que la acompaña. Y mira cómo ya fuimos creando una estructura luminosa, de cómo el amanecer va mostrando toda la belleza que estaba escondida por la oscuridad.
Quiero generar ese ambiente azuloso por allí. Las tonalidades que a veces vemos que son azulosas. Otra montaña grande al otro lado, que cierra el paisaje y enfoca la mirada hacia el centro. Quiero generar ese fondo azuloso en esta montaña. Y degrado. Uno ambos colores, con la flor, con el tallo, con la raíz. Ahora pongo una montaña un poco más oscura al frente. Son tonalidades frías todavía. Este es más similar a un verde esmeralda. Y ahora un poco de textura, como para generar la sensación de vegetación, de árboles sobre la montaña. Estoy utilizando el mismo color, no estoy trayendo otro. Aquí lo que hago es un manejo del pincel. De cómo con esta técnica sencilla podemos generar una textura similar a la de los árboles, como a un bosque. Al otro lado también. Después voy a hacer una serie de videos acerca de lo que es la textura. Esta es una de las ventajas de la pintura al óleo, que ella no seca o se demora mucho tiempo en secar. Entonces cada que pasamos el pincel por la pintura que todavía está húmeda, podemos generar estos efectos. Ya que son efectos sutiles, como una textura escondida, como el prisma que se esconde ante la luz, o el prisma que guarda el color. Claro que esto se puede ver fácil, pero naturalmente requiere de cierta habilidad, de pulso, de control sobre las fuerzas que ejercemos sobre el pincel. Y para eso es importante la práctica. La práctica sobre todo con el pincel, con el manejo del pincel. También la carga del pincel es importante. ¿Qué tanta pintura pones en él? Si es demasiada, no vas a poder hacer esto.
Si es muy poca, tampoco. Por lo tanto, tener conciencia sobre el pincel es de las cosas más importantes en la pintura. Otras texturas por acá y mira que uso el mismo color de la montaña. No estoy usando otro. Tal vez con un poco más de pintura en el pincel, pero muy poca. De nuevo te invito a que veas el video de los degradados, en donde explico las partes del pelo del pincel. Esa es como una pequeña introducción sobre lo que son las partes del pincel y el uso en la pintura. Recuerda que te dejo el enlace en la descripción de este video. La esperanza es como una oportunidad que se ha dado. Era una espera que teníamos, que anhelábamos en medio de la oscuridad. Pero de repente llega la luz. Y ese momento, ese preciso momento en donde llega la luz, después de esa espera, es esta imagen que comunica esperanza. Ahora pongamos un poco más de luz en estas montañas. Démosle vida, démosle presencia, integrémoslas en medio de estas otras montañas. Mira cómo de repente comienza a formar parte de ese ambiente. Esas luces van surgiendo de forma orgánica, no las pienses tanto. Déjate llevar, observa, aliméntate por tu imaginación. Aquí en el pincel tengo poca pintura en realidad. Cuando tomo el blanco, tomo muy poca en la punta del pincel y la voy distribuyendo. En esta escuela, a diferencia de otras, te enseño cómo manejar la pintura, cómo manejar el pincel, cantidades, texturas, tramas. Así que te invito a que te suscribas y a que estés pendiente de los videos que voy subiendo. Se hace muy poético, muy sugerente este ambiente, ¿no? Tal vez por allá nos imaginamos árboles, montañas, vegetación, animales, ríos. Es muy sublime. Recrea la imaginación.
oscurezco un poco más, ya que no uso tanta pintura, no es necesario. Es un color muy similar al de esta montaña, tal vez un poco más verdoso, para poner algunos árboles. Con sutilezas, con delicadeza, debes hacer esto, ya que uso muy poquita pintura. Uno de los errores que cometen los principiantes es que usan mucha pintura al pintar. Entonces se genera como una pasta que es difícil de manejar. Mira como con poca pintura voy sugiriendo por allá, como un bosque, como unos árboles. Ahora tomo un poco de azul claro para poner algunas luces. Voy distribuyendo, voy degradando. Unas cuantas luces por allí en medio de la sombra. Otros arbolitos por allí. Ahora un verde más intenso, más fuerte. Y pongo por allí algunos árboles, como algunos pinos, algunos árboles altos. Y ahí ellos se ven como en medio de la oscuridad, ¿no? Como si apenas estuvieran despertando a la luz. Esta relación entre la oscuridad y la luz es importante en este cuadro, como lo has notado. Y es esa misma relación que existe entre el color amarillo y el azul. El amarillo como el color de la luz y el azul como el color de las sombras y de las oscuridades.
Para que hagas esto, te invito a que lo practiques bastante. Este tipo de texturas parecen fáciles, pero requieren de práctica. Ahora vamos con el verde puro. Y voy poniendo algo de vegetación ahora mucho más adelante, mucho más cerca a nosotros. Así intenso, así oscuro como viene. Este verde hoja, este verde neutro, que es muy similar al verde vejiga, lo vamos poniendo allí adelante como protagonista. Algunas zonas más oscuras que otras, aprovechando la textura y generando oscuridades hacia abajo. Lo ponemos igual al otro lado, muy similar, para generar un equilibrio hacia el centro del cuadro, ya que quiero que la mirada se dirija hacia el centro, se relacione con el sol que está casi al centro del cuadro y que es el tema de esta obra. Mira cómo no es necesario usar negro para hacer las sombras o usar otro color, sino que con el mismo verde hacemos las zonas oscuras. En ocasiones usamos el verde un poco más claro, en ocasiones más oscuro cuando lo utilizamos más espeso, más denso. La técnica de la pintura al óleo y en realidad cualquier otra técnica es bastante rica cuando se trabaja como en la acuarela. Cuando en la acuarela diluyes el color en agua, él se hace más claro y se aprovecha el fondo del papel para generar estas claridades. En la pintura al óleo también funciona o lo podemos hacer de la misma forma, aprovechando el blanco del lienzo. Y mira aquí cómo voy pintando un pequeño pino con la esquina del pincel, con la punta del pincel, girando el pincel. Ahora voy a poner por aquí unos árboles que están al fondo, que acompañan a esos otros que están a la izquierda, tal vez más grandes. Y así con el movimiento del pincel, usando la flor, el tallo, la raíz, se va construyendo esa serie de texturas. Con pequeños toques con la flor del pincel, a veces ladeando el pincel, en otras ocasiones con el pincel de frente. Mira cómo voy subiendo, voy bajando para que los árboles se vean algunos altos, otros bajos, de distintos tamaños. Vamos a rellenar esto de pintura verde, ya que quiero que se vea una oscuridad en esta zona. Recuerda que la luz y la oscuridad, ese contraste en este cuadro es bastante importante. Esta zona va más bien oscura.
Mira cómo la luz que viene del fondo, que ilumina esas montañas allá a lo lejos, que están a kilómetros de distancia, cuando llega acá adelante, de repente no es tan intensa, no alcanza a aclarar tanto, porque acá ya podemos ver unas sombras más intensas, más oscuras. Ahora tomo el pincel grande y voy a coger únicamente la pintura amarilla, ese color de la luz, y la tomo con la flor del pincel. Quiero poner zonas de iluminación acá en esta zona verde, con pequeños toques con la flor del pincel, también moviéndolo, ladeándolo, se va creando esa textura de vegetación. Mira cómo lo cargo. Y ahora vamos allá, mira cómo con unos pequeños toques ya se generan como esos pequeños arbusticos. Aquí es bastante importante cómo se carga el pincel, cómo se distribuye la pintura en el pincel cuando lo tomas de la paleta. Esto requiere de cierta habilidad, es cuestión también de practicar un poco. Y mira cómo únicamente con pintura amarilla creamos la luz, medios tonos y sombras. Claro, esto lo hacemos gracias a la carga de pintura que hay en el pincel. Lo cargo muy suave, con toques muy sutiles. En realidad lo que estoy haciendo es cargar el pincel en una de sus esquinas, sobre todo. La mayor cantidad de pintura amarilla está en la esquina superior del pincel, de manera que cuando lo apoyo se genera como esta especie de transición. Pequeños toques. Mira que dejo espacios oscuros entre un arbusto y otro. Esto da la sensación de sombra. Y mira cómo esto es únicamente con amarillo y verde. Es bastante importante que lo practiques. Practícalo tal vez en otros lienzos, en superficies más pequeñas, como para que vayas adquiriendo esa habilidad. Ahora quiero mostrarte cómo cargo el pincel más de cerca. Estiro la pintura y después lo pongo sobre todo en una de las esquinas. Mira cómo debe quedar. En la esquina superior está el amarillo, pero hacia abajo casi no hay nada, hay muy poca. Entonces lo apoyo en el lienzo y claro, la pintura que está en la esquina del pincel pues va a salir más en mayor cantidad. Ahora apoyo más la parte de abajo del pincel para que se mezcle la pintura, se mezclan las distintas tonalidades de verde. Estiro un poco y cargo de ese verde. Aquí lo que quiero hacer es una oscuridad, la zona de sombra de estos arbustos. Un poco más oscuro.
Puedes ir acompañándome en esta pintura. Mientras vas pintando tu cuadro, vas viendo poco a poco, cada paso, cómo se hace esta obra. Mira que con solo 3 colores ya logramos toda esta cantidad de tonalidades, de prismas, de matices. Es cuestión de mezclar, de hacer transiciones, de manejar bien el pincel. Ahora voy a usar el pincel diferente. Mira que lo he puesto y voy haciendo trazos hacia arriba. Cargo el pincel de la misma forma, como acostado, y voy haciendo trazos hacia arriba, muy suave, sin dañarlo, con cuidado, y así vamos generando esa sensación de pasto, de hierba. Mira cómo lo cargo. De la misma forma como lo aplico en el lienzo, lo cargo en la paleta. Una zona de hierba más luminosa, ya que hacia acá pues la luz logra llegar mucho mejor. Cargo más oscuro, de la misma forma. Hago mezclas, siempre de la misma forma. Voy distribuyendo las distintas tonalidades, pasando de la luz hacia la sombra, pasando por medios tonos, haciendo mezclas con el pincel en el lienzo. No solamente hacemos mezclas en la paleta, también usamos el lienzo para mezclar en ocasiones. Por ejemplo, aquí tomo este verde oscuro, pongo sombras en este lado del lienzo, en esta zona donde casi no llega la luz. Pero en la medida que me voy acercando hacia la luz, pues voy haciendo que la pintura se adelgace. Cargo de más oscuridad, quiero esta zona bien oscura. Y voy haciendo la transición hacia la zona de luz, cada vez con menos pintura en el pincel, permitiendo que estas tonalidades luminosas pues participen aquí. Ahora pongo sombra de nuevo al otro lado, ya que quiero generar eso que les decía ahorita, generar de que la mirada se enfoque en el centro del cuadro, se mantenga en el centro del cuadro. Cuando ponemos elementos grandes o importantes hacia los lados, el centro del cuadro cobra importancia. Más oscuridad, y allí voy haciendo la transición hacia la luz. Hago degradados. Gracias a que la pintura está húmeda, puedo aprovecharme de eso y hacer degradados. Mira que aquí estoy usando la flor del pincel con toques muy sutiles, muy suaves, ya que si lo apoyo mucho, pues va a salir pintura más oscura que va a generarme una sombra donde no la quiero. Muy suave, moviendo la pintura de un lado a otro, permitiendo que a veces se oscurezca, en otras ocasiones haciendo transiciones, mezclas. Oscurezco más, ya que lo aclaré mucho debido a las mezclas.
Y este juego entre la luz y la oscuridad es el tema de este cuadro. Mira cómo se ilumina lo que estaba oscuro. Es como esta metáfora de que la luz va venciendo la oscuridad. Ahora voy con el pincel abanico, ya que quiero hacer otro tipo de texturas. Y mira cómo lo apoyo. Lo apoyo similar al pincel anterior, pero en este caso al ser abanico, pues me va a generar otro tipo de textura, otro tipo de trama. Con toques muy suaves, también hacia arriba, con la punta, con la zona media. Mira cómo con pequeños toques sutiles, ahí en la zona de oscuridad, a pesar de que está húmeda la pintura, es posible poner estas pequeñas luces suavecitas. Esto requiere de sutileza, de toques que apenas rocen el lienzo.
Mira cómo el amarillo cálido en el horizonte con el sol naciente genera una sensación de inicio, renovación, de energía. Los azules suaves en las montañas crean profundidad y dan esa atmósfera tranquila que contrasta con la vibración de este primer plano. Este verde intenso y luminoso del campo conecta con la vida, la frescura y el crecimiento, generando esa sensación de optimismo frente a un amanecer que anuncia posibilidades de esperanza. Ponemos algunos toques de verde oscuro, muy delicados, pequeños, generando una trama, unas sombras en esa zona de verde luminosa. Ahora voy a poner de nuevo unas luces. Voy a tomar este pincel viejo que tengo, es un pincel con cerdas abiertas. Y mira cómo pongo sobre él la pintura amarilla en la parte superior, mientras que en la parte de abajo hay muy poca. Y así con pequeños toques sobre estos arbustos, voy colocando las luces en su parte superior. Cargo una y otra vez para que la pintura salga bien espesa. Y lo voy colocando. Ahora pongo más pintura amarilla para cargar mucho mejor. Ahora pongo estas luces sobre el campo. Quiero generar unas luces bien intensas en esta zona del campo y en esta zona central del cuadro, ya que la luz del sol que se encuentra en el centro, pues ilumina justamente toda esta zona media del cuadro. Mira cómo las cerdas abiertas de este pincel viejo hace que se genere una trama, una textura muy similar a la de las hojas, a la vegetación, con pequeños toques, usando la flor del pincel, se va generando esta trama. Ahora sobre el campo, luces más intensas con amarillo, sin usar blanco, esto es amarillo puro. Mira cómo se va iluminando este espacio,
y se va generando ese ambiente brillante de posibilidades. Ese contraste entre las luces y las sombras. Ese lenguaje de la luz sobre la oscuridad. Esa relación entre lo oculto y la esperanza. Ahora con un pincel suave y sin pintura, voy a suavizar un poco esto, voy a degradar un poco este color para generar la idea de bruma. Ahora tomo el verde hoja de nuevo y con él voy a pintar una zona de vegetación, algo pequeña por acá. Y mira cómo con este mismo color con el que venimos trabajando, que es un verde neutro, un verde intermedio, dentro de esta armonía cromática funciona como un color sombra. Pongo algo de pasto, algo de vegetación, moviendo el pincel de esta manera. Y aquí pienso poner unos arbusticos y tal vez algo de vida que se vea más cerca, donde podamos apreciar la virtud de la vida más de cerca. Esta zona hay que integrarla a este campo para que no se vea como una mancha allí superpuesta, como extraña. Por lo tanto, hay que integrarla con la textura del pasto, asentándola sobre el piso, que no quede como una mancha sólida. Ahora un pequeño arbolito que va creciendo allí, una pequeña plantica con algunas ramas, como asomándose hacia el horizonte, hacia la vida que proyecta la luz del sol, como un símbolo de lo que crece, de las posibilidades que van surgiendo. Aquí estoy usando el verde hoja puro en su máxima oscuridad. Mira cómo con este pincel delgado, con pequeños toquecitos, van saliendo las hojas. Como pudiste haber notado, no dibujé en este cuadro, sino que fui directamente a la pintura. Esta es una habilidad que se va ganando con el tiempo. Y mira cómo esta plantica evoca esa sensación de esperanza, como algo pequeño que se proyecta hacia el futuro.
Ahora tomo azul Prusia puro y me ayudo con él para oscurecer el verde hoja. Necesito un verde más oscuro, como para generar unas sombras en esta zona mucho más profundas. Y así generar un contraste de luces y sombras mucho más grande, que le dé mayor dramatismo y aporten a ese lenguaje entre la luz y la oscuridad. Ahora voy a hacer el verde de esta zona de vegetación, un verde pasto, un verde luminoso, y pongo por allí con leves toques esas zonas luminosas. Es muy importante dejar esos espacios oscuros vacíos, en los espacios de oscuridad que lo que hacen es generar esa sensación de sombra. Con el pincel abanico integro, hago que esa zona verde de sombra, de oscuridad, se integre al pasto. Que no quede como una mancha, sino que esa zona de vegetación forme parte de este paisaje. Por acá pongo otro pino, acompaño a ese pino que se ve de frente. Por acá pongo una luz sobre el borde de estos árboles, como si el sol golpeara allí justo en ese borde. Voy degradando hacia abajo.
con este verde no tan claro voy colocando algunas zonas de vegetación allí en la oscuridad con toques muy suaves. Bueno, debido a que quiero poner unos rayos de luz en el sol, he dejado secar la pintura durante una semana. Recordemos que esto es pintura al óleo y este tipo de pintura se demora varios días en secar, así que reviso que efectivamente está bien seco para poder poner allí los rayos de luz del sol. Entonces aquí tengo pues un blanco, el amarillo. Quiero preparar un amarillo bien clarito, bien pálido para estos rayos. Así que voy graduando, voy mezclando colores lentamente para encontrar el tono deseado. Un poco más de amarillo. Entonces voy con poca pintura en el pincel y hago trazos firmes, bien rectos. Poca pintura para que se alcance a ver el fondo a través del rayo, es decir, se alcancen a ver las montañas también, no taparlas del todo. Y hago trazos firmes con la pintura más bien seca, no tan húmeda. Este tipo de pincelada se llama restregado. Allí vuelvo, pero siempre con poca pintura en el pincel. Esto hace que la pintura se vea un poco partida, donde las pinceladas no se ven uniformes, sino que hay zonas en que la pintura se ve como fragmentada. Lo que se hace es apoyar desde el centro del sol y hacia afuera se suelta el pincel. Ahora recojo bien la pintura ya que tengo muy poca, para tomar un poco más en el pincel. Y hago el mismo procedimiento en el cielo. Ahora preparo más pintura de la misma tonalidad. Aquí lo que quiero es que se alcancen a ver algunos trazos de luz en el cielo, no muchos, para no invadir tanto, ya que este efecto en realidad es suave, no debe verse como muy saturado. Por allá arriba, como un rayo insinuado. Esto se hace sin apoyar mucho el pincel, más bien como con el tallo. Por aquí y por allá algunos rayos. Ahora he tomado un poco de aceite de linaza en el pincel para que quede más líquido
Y quiero pasarlo para que la pintura quede un poco velada, un poco transparentosa, que se alcance a ver un poco a través de ella el color de la montaña. No mucho porque las veladuras no son recomendables ponerlas con colores claros, así que muy poco. Y ahora remarco de nuevo el sol, esa fuente de luz que es el tema de este cuadro, que es el que le da sentido a este sentimiento de la esperanza que estamos representando aquí. Es la luz del sol que nos llama en cada mañana. Es la certeza de que siempre hay un amanecer. Es ese elemento de la naturaleza que nos genera claridad, que nos motiva al movimiento, que nos llama a la acción, que nos invita a su encuentro, a la claridad de nuestra mente. Es el poeta de la esperanza, la representación de la luz que llevamos dentro. Con un trapo limpio un poco de ese exceso de luz que tengo por acá. Cargo un poco más del color de la claridad y le doy más brillo al sol. El sol que genera la claridad, esa fuente de luz que genera la claridad en nuestra mente, que genera las claridades para el bienestar de la vida humana. Esa gran fuente de inspiración, el que permite la pintura, el que permite la visión. Este destello tampoco puede ser estridente, no puede quedar demasiado saturado, porque ya no sería natural. Hasta en la luz debe haber un equilibrio, porque si es muy estridente nos puede enceguecer. Y así creamos este paisaje con el color de la luz y 3 colores emocionales. Colores que nos evocan un sentimiento de espera, de paciencia, de una paciencia tranquila, serena, que tiene fe en que algo bueno va a ocurrir. En medio de la vegetación de la vida, un cielo despejado, una luz que aparece, un planeta Tierra que aguarda tranquilo, sabiendo que siempre habrá un amanecer.